que quieres descartar que exista una arteriopatía coronaria. Principal limitación que tiene, una dosis de radiación alta, ¿vale? Insuficiencia cardíaca. ¿Cómo lo definimos? La incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco adecuado o cuando solo puede mantenerlo con una presión de llenado anormalmente alta, ¿vale? Hipertensión arterial y cardiopatía isquémica está detrás de la mayor parte de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca a largo plazo. ¿Cómo hemos conseguido mejores resultados a la hora de prevenir insuficiencia cardíaca? Con la hipertensión arterial. Un correcto tratamiento de la hipertensión arterial disminuye un 50% las probabilidades de tener insuficiencia cardíaca al cabo de 10 años. ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca será? Insuficiencia cardíaca diastólica, tipo alteración de la relajación. Bien, tenemos que la insuficiencia cardíaca se puede deber a una lesión cardíaca, bien por baja relajación, bien por alteración de la contractilidad, bien por pérdida de músculo o bien alteraciones de la hemodinámica, una insuficiencia mitral en la que continuamente está recirculando sangre, fístula, bien, alteraciones hemodinámicas producen lesiones cardíacas y al revés, ¿vale? Bien, esto es importante, las formas clínicas evolutivas, porque siempre que saltemos una forma clínica evolutiva hay que buscar qué ha descompensado, cuál ha sido el problema. La primera escalón son pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca, que no tienen disfunción ventricular, ni sistólica ni diastólica, pero que tienen enfermedades que sabemos que predisponen a desarrollar insuficiencia cardíaca en el futuro. Son hipertensión arterial y aterosclerosis y cardiopatía isquémica, ¿vale? Disfunción ventricular asintomática, ya tenemos disfunción ventricular. Insuficiencia cardíaca clínica, este es un salto importante. De no tener síntomas a tener síntomas es un síntoma importante, es un dato importante. Insuficiencia cardíaca descompensada refractaria. Siempre hay que ver cuál es el paso que le ha llevado a una descompensación. Y aquí tenemos todos los cuadros y aquí esto es un nido de preguntas, ¿de acuerdo? Nido de preguntas. Precarga. No tomar los fármacos, ¿vale? Tomar fármacos inadecuados como los antiinflamatorios no esteroideos en presencia de diuréticos. Eso lo han preguntado 2 veces y lo pueden volver a preguntar, ¿vale? O tomar mucha sal en la dieta, ¿vale? Contractilidad. Fármacos que pueden provocar disfunción contráctil, pues la driamicina. Pues tenemos todos los quimioterápicos del tipo trastuzumab. Tenemos fármacos inapropiados, un antagonista del calcio. Betabloqueantes mal tomados a dosis altas, ¿vale? Eso disminuye la contractilidad. Poscarga, no tomarse la medicación, subir la tensión arterial. Bien, ¿qué pueden preguntar? En la aparición de bloqueo de rama izquierda nos da una oportunidad de mejorar, ¿vale? Si ha aparecido un bloqueo de rama izquierda con un QRS muy ancho, podemos volver a la situación previa poniendo un marcapaso resincronizador, ¿vale? Frecuencia cardíaca, esto es muy importante también. La caída en fibrilación auricular no suele pasar desapercibida. Así que cuando veáis un paciente que recientemente tiene una fibrilación auricular, probablemente nos están hablando de una insuficiencia cardíaca que se ha descompensado. La placa es de insuficiencia cardíaca, ¿vale? Bien. Insuficiencia cardíaca clásica versus insuficiencia cardíaca de alto gasto, pues bueno, esta es una insuficiencia cardíaca rara en la que el gasto cardíaco está muy elevado porque las necesidades están muy sobrelevadas, anemias severas, fístulas funcionantes, insuficiencia cardíacas agudas crónicas, muy importante. En la aguda nunca hay dilatación de cámara. Insuficiencia mitral aguda, ¿hay dilatación de aurícula izquierda? No, insuficiencia mitral aguda. Insuficiencia aórtica, ¿hay dilatación del ventrículo izquierdo? No, insuficiencia aórtica aguda. Insuficiencia edema agudo de pulmón sin cardiomegalia, insuficiencia cardíaca aguda. ¿Vale? Muy importante las preguntas. Insuficiencia cardíaca derecha-izquierda ya es más tonta y anterógrada y retrógrada pues también. Estas son maneras de agrupar los síntomas y bueno, fisiopatológicamente tiene gracia, pero no aportan nada. Insuficiencia cardíaca sistólica diastólica. Esta también es muy importante. ¿Quiénes van a ser? La mayor parte de la insuficiencia cardíaca diastólica que vamos a ver en nuestra práctica habitual es pacientes añosos, sobre todo mujeres añosas que han sido hipertensas, ¿vale? Y en eso encontramos que son la función ventricular está respetada, son mayores y son mujeres, ¿vale? 30% por fallo de la alteración de la relajación. Tenemos 3 tipos de alteración de la relajación o de diástoles alteradas. Cuidado que cada vez se acercan más a este punto. Alteración de la relajación. La miocardiopatía guía de la alteración de la relajación es la disfunción diastólica que acompaña a la miocardiopatía hipertrófica. Ese es el grado extremo de alteración de la relajación. ¿Por qué? Porque es músculo sano, mal dispuesto, ¿vale? Entonces, cuando se abre la válvula mitral, ¿qué sucede? Que pasa poca sangre espontáneamente, ¿de acuerdo? Cuando la mayor parte de la sangre pasa cuando la aurícula la empuja. Estos pacientes están mejor bradicárdicos, más tiempo de llenado y con su aurícula funcionando, ¿vale? Tipo alteración de la relajación, donde debe haber una onda A grande. Restrictiva, porque el pericardio está colapsando ambos ventrículos, o bien porque el miocardio está infiltrado por un tejido no distensible. De tal manera que cuando se abre la válvula mitral, pasa mucha sangre inicialmente, pero cuando empuja la aurícula ya no pasa ni un mililitro más. Alteración restrictiva. Como la onda A del flujo mitral, muy pequeñita. Cuidado que estos se acercan. Y el taponamiento es una adiastolia. ¿Qué es una diastolia? Se abre la válvula tricúspide o mitral y ahí no pasa sangre. ¿Por qué? Porque el líquido pericardio está colapsando al ventrículo derecho.
Bien, adiastolia. Seno I borrado. Se abre la válvula tricúspide, no pasa sangre. ¿Vale? Muy bien. Insuficiencia cardíaca izquierda, síntomas de congestión pulmonar. Insuficiencia cardíaca derecha, síntomas de congestión sistémica. Criterio diagnóstico. Bueno, esto lo resumen siempre que veamos criterios mayores muy específicos. Disnea paroxística nocturna, un edema agudo de pulmón, crepitantes húmedos, ingurgitación de las venas del cuello, ¿vale? Galope por tercer ruido, aumento de la presión venosa, reflujo hepatoyugular, son criterios mayores de insuficiencia cardíaca. Criterios menores, edemas malleolares, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, ¿vale? Estos son criterios más sensibles, menos específicos. Clasificación funcional de la New York. Desde no tener síntomas con la actividad habitual a tener síntomas con actividad mínima y el reposo. Y esta es la clasificación pronóstica, porque engloba muchas variables. Sobre todo la variable del médico experto que dice, este paciente está muy malito porque es que simplemente está hablando conmigo y tiene disnea de reposo, ¿vale? Agentes inotrópicos. Tenemos dos tipos, las aminas simpático-miméticas, directamente activan el receptor beta, o los inhibidores de la fosfodiesterasa. Lo que hace es que todos estos receptores beta que están activados los potencio. Bien, ¿cuándo los utilizo? Insuficiencia cardíaca aguda, son todos intravenosos, en situaciones de trasplante cardíaco. Cuando utilizo inhibidores de la fosfodiesterasa, los voy a utilizar sobre todo en pacientes que toman betabloqueantes de manera crónica. ¿Por qué? Para no dar lo mismo y lo contrario. Estoy dando betabloqueantes por un lado y aminas simpático-miméticas por el otro, y tardará días en quitarse. Así que cuando un paciente está tomando betabloqueantes, lo que voy a hacer es que la poca adrenalina sistémica que esté el paciente teniendo, la voy a potenciar su efecto. ¿De acuerdo? Todo aquello que no está unido al receptor beta, lo voy a potenciar. ¿Cómo? Con inhibidores de la fosfodiesterasa. Levosimendan, anrinona o milrinona. Cuidado que esto aparece así en el Harrison. Son los pacientes ideales en pacientes que están tomando betabloqueantes. No me parece que sea una pregunta para un médico generalista, pero bueno. Aquí básicamente tenemos que acertar las preguntas de siempre y unas cuantas que no haya acertado la competencia. ¿Vale? Bien. La digoxina y la metildigoxina son los fármacos digitálicos que utilizamos, casi todos por vía oral, aunque son fármacos malos porque no tienen un buen perfil de seguridad, porque tienen una vida media muy larga en caso de intoxicación y porque tampoco se sabe muy bien cómo se utilizan, cómo actúan. La indicación actual de la digoxina sigue siendo un buen fármaco para combinar en fibrilación auricular y sigue siendo el fármaco más seguro en fibrilación auricular y disfunción sistólica, ¿vale? No es ni el más rápido, ni el más eficaz, ni el más potente, ni el que tiene menos efectos secundarios, pero sí es el más seguro en disfunción ventricular sistólica. La clínica de la intoxicación digitálica, lo principal, lo más inicial es la irritación gastrointestinal, las náuseas. La toxicidad cardíaca, extrasistolia ventricular y bloqueo en los nodos. La extrasistolia y los bloqueos, ya vimos en las primeras vueltas por qué. La clínica de irritación gastrointestinal y el tratamiento depende de la gravedad. Si solo son náuseas, ¿vale? Se suspende la digital temporalmente. Si empiezan ya con arritmias, pues corregir los trastornos hidroelectrolíticos no es el mejor momento para cardiovertir, ¿vale? Porque a lo mejor cardiovertir y salen asistolias y eso no es bueno, ¿vale? O sea, ya que aprovecho que está intoxicado de digoxina, le voy a cardiovertir la fibrilación auricular. No es el mejor momento. Déjasela tranquila, ¿vale? Porque lo cardiovierte y el principal riesgo es que aparezca una asistolia, ¿vale? O sea, que la miras con cara de póker diciendo, sal ya. No perdáis la dignidad ante una asistolia, ¿de acuerdo? Bien, diuréticos. 3 tipos de diuréticos. Diuréticos de ASA. Los más potentes. Actúan en el segmento diluyente, con lo cual expulsan mucho sodio, pero sobre todo mucha agua. De tal manera que no producen mucha hiponatremia. Sin embargo, los diuréticos tiacídicos son menos potentes porque excretan poco sodio y mucha menos agua, con lo cual tienen más tendencia a la hiponatremia. Esto lo han preguntado. Los ahorradores de potasio no los utilizamos como diuréticos. Los utilizamos para inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Utilizamos una dosis muy baja y realmente no buscamos el efecto diurético. El efecto diurético solo se utiliza a dosis altas en situaciones de hiperaldosteronismo. Hiperaldosteronismo primario o secundario, por una citis, por lo que queráis, ¿vale? Leve moderada, pues empezamos con diuréticos suaves. Podemos utilizar todos los diuréticos y el efecto es sinérgico porque cada uno actúa en un segmento diferente, ¿vale? Cuidado, no utilizamos diuréticos ahorradores de potasio en pacientes con potasio superior a 5,5. Lo normal es entre 3,5 y 4,5. Ese es el nivel de potasio normal extracelular, ¿vale? Y más allá de 5,5 no damos la eplerenona ni espironolactona. Bien, efecto secundario de la espironolactona, la ginecomastia. No lo tiene la eplerenona. Bien. Disminución de la mortalidad, los vasodilatadores, ya lo sabéis todo eso. Bien, vamos a utilizar ¿qué tipo de vasodilatadores? Los IECA, porque fueron los primeros y fueron los mejores, ¿vale? La hidralacina y nitrato fueron anteriores a los IECA, pero esos son vasodilatadores directos, ¿de acuerdo? No inhiben al eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cuándo lo utilizamos? En presencia de insuficiencia renal severa, cuando no podemos utilizar IECA. Y también lo utilizamos en pacientes de raza negra, que también se ha demostrado más útil, ¿vale? A dosis altas. Cuando el paciente tiene tos, ponemos ARA2, ¿vale?
Los beta bloqueantes a dosis muy progresivas, muy poquito a poco, en fases estables de la enfermedad, ¿vale? En fases estables de la enfermedad. Anticoagulantes orales, INR entre 2 y 3, pacientes con estados congestivos, dilatación ventricular importante, bien, vale. En pacientes con estados congestivos intentamos disminuir el riesgo de embolias pulmonares, estasia venosa, en pacientes con fibrilación auricular, embolias arteriales, es lo que intentamos disminuir. Bien, vamos a la pauta de insuficiencia cardíaca sistólica, ¿vale? Un paciente viene, le ve una placa, cardiomegalia, insuficiencia cardíaca, primer episodio, oiga usted, bueno, yo me llevo asfixiando unos días, vengo fatal, me llevo 2 días durmiendo en el sillón, bien. Vale, primer episodio de insuficiencia cardíaca, ingreso, ¿vale? Siempre. Ver cuál es la causa etiológica. Le hace un eco, una dilatada, que podrá ser, vemos que no, las válvulas están bien, hacemos una coronariografía para ver si es una miocardiopatía dilatada, le hacemos un electro a ver si el paciente ha tenido un infarto previo, siempre averiguar el porqué. Primero el porqué y después cuál es lo que le ha precipitado. Ha dejado de tomar la medicación, está en fibrilación auricular, lo que queramos, ¿vale? Pero no podemos irnos de allí sin saber qué causa tiene, porque algunas son reversibles, revascularización, operarla, y en el momento que un paciente tiene insuficiencia cardíaca clínica, el paciente está malo, ¿vale? Está malo. Hay que intentar volver a una situación previa. Entre el tratamiento, bueno, tenemos los diuréticos, que son los tratamientos sintomáticos por excelencia. Ese paciente, a los 2 días de orinar y hacer balances negativos, el paciente se encuentra bien. Lo siguiente es inhibir el sistema renina, angiotensina, aldosterona, adrenalina, ¿vale? Ese es el sistema. ¿Cómo lo voy a inhibir? Con IECA, bajo la tensión. Si no puedo dar IECA por insuficiencia renal franca, hidralacina y nitrato. Si es de raza negra y los IECA no le bajan ni la tensión, hidralacina y nitrato. Si el paciente tose, ARA2. Si el paciente está en fibrilación auricular, puedo probar la digoxina, fármaco muy de segunda línea. Bien, el paciente ya está estable, bien, lleva 3 meses, no ha vuelto a reingresar, dosis estable de diurético, me encuentro bien. ¿Podemos hacer algo más por él? Por supuesto, le podemos dar beta bloqueantes. Muy poquito a poco, y en el cabo de 6 meses, 7 meses, hemos llegado a las dosis target, a las dosis objetivos, ¿vale? Bien, espironolactona, si el potasio está por debajo de 5,5, poquito a poco. Una dosis muy bajita, no aspiramos a una dosis diurética, bien. Diurético a la dosis mínima efectiva. ¿Vale? ¿Cómo vamos a controlar los diuréticos? Con el peso, ¿de acuerdo? Si usted gana mucho peso, sube los diuréticos. Si ve que baja peso, se siente cansado, disminuye los diuréticos, ¿vale? El diurético lo debería manejar el paciente. Paciente con bloqueo de rama izquierda que a pesar de todo no consigo que el paciente esté mejor, sí, con mala clase funcional. ¿Puedo mejorarlo? Sí, con marcapasos biventriculares, bloqueo de rama izquierda, QRS ancho, ¿vale? Ya más allá, entrenamiento aeróbico, restricción de sal. Solo restringimos el agua libre cuando están con hiponatremia, que es un dato de que están muy malitos. Lo primero que hay que hacer con hiponatremia, ¿qué es? Quitar las tiacidas. Si estuviera tomando tiacidas, quitar las tiacidas, ¿vale? Después, disminuir el agua libre. Marcapasos tricamerales, ¿de acuerdo? Para disminuir la asinergia ventricular. Cuidado, esto sí que lo pueden preguntar, ¿vale? Bien, toda esa receta que la tenemos estudiada y podemos argumentar, oiga, ¿por qué tengo que tomar betabloqueantes? Pues mire, me alegro que me haga usted esa pregunta porque ahora mismo tengo una ristra de estudios con estos criterios de inclusión que coinciden con los suyos, los que demostró una mejoría sintomática. Pues toda esa ristra que le puedo contar al paciente, no le puedo contar nada si el paciente es una abuela de 80 años que me viene con una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿de acuerdo? Le ve, le hace un eco, tiene hipertrofia ventricular izquierda y le hace una placa, dice yo tengo mucha fatiga, me canso mucho, noto que me ahogo, y le ve una placa, tiene redistribución, tiene datos de insuficiencia cardíaca, ahí ya no tengo nada. ¿Por qué me tomo esta pastilla? ¿Por qué? Pues porque tiene sentido. Tiene sentido mantenerla en ritmo sinusal, ¿de acuerdo? Tiene sentido que esté bradicárdica y con la tensión controlada. Tiene sentido que no tome muchos diuréticos y aguantar un poco la disnea, ¿de acuerdo? Todo eso, para mejorar el llenado ventricular y preservar la función auricular, todo eso son cosas que ponemos porque tiene sentido, pero ni el paciente a veces mejora mucho ni tiene un buen tratamiento. Y esto sí, el edema agudo de pulmón también. No hay ensayos randomizados con el edema agudo de pulmón porque siempre hacemos lo mismo. Sentamos al paciente, le ponemos oxígeno al 100%, le damos morfina, cuidado con la naloxona, furosemida. Si le ponemos morfina y empieza a retener carbónico, pues naloxona, ¿vale? Furosemida intravenosa, nitroglicerina, nitroprusiato si es una emergencia hipertensiva, ¿vale? No somos muy proclives a poner nitroprusiato salvo emergencia hipertensiva. Y esto es lo que van a preguntar. Ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué es una ventilación mecánica no invasiva? Poner una mascarilla a presión, ¿de acuerdo? Que cada vez que yo haga un estímulo para respirar, me meta una bocanada de aire a presión. ¿Qué consigue ese aire a presión? Expulsar el líquido del alveolo, ¿de acuerdo? Expulsar el líquido del alveolo, garantizarme una buena saturación en todo el espacio muerto, ¿de acuerdo? Y sobre todo, disminuir también la precarga, ¿vale? Entonces la ventilación mecánica no invasiva es muy útil en el edema agudo de pulmón. La han preguntado una vez, pero en neumo. Factores asociados a la cardiopatía. La naturaleza de la cardiopatía. La miocardiopatía dilatada, la cardiopatía isquémica es la que peor pronóstico tiene. Sin embargo, la que más llega a trasplante es la miocardiopatía dilatada. ¿Por qué? Porque sucede en pacientes más jóvenes.
Presencia o ausencia de un factor desencadenante y tratable, pues obviamente tiene mejor pronóstico. La respuesta al tratamiento también es muy importante. La presencia de un tratamiento previo también es interesante, porque cuando el paciente ya tiene mucho tratamiento, pues ya hay poco margen de mejoría, ¿no? Bien, esto todo puede aparecer en una pregunta de un caso clínico. La fracción de eyección muy reducida, por debajo del 25%, es un dato funcional muy importante. La fracción de eyección en insuficiencia cardíaca sistólica, porque la diastólica está conservada, la fracción de eyección es el parámetro pronóstico más importante. Disminución de la captación máxima de oxígeno, que nos dice que el paciente entra en anaerobiosis de manera directa. O sea, enseguida el paciente deja de mover oxígeno suficiente y empieza a entrar y a producir lácticos, ¿vale? Eso es un dato que lo utilizamos. Por debajo de 14 empezamos a pensar seriamente en el trasplante. Tiempo de esfuerzo muy reducido, no pueden caminar en llano ni 3 minutos, pues imaginaros. Hipopotasemia, hiponatremia, noradrenalina plasmática, extrasístoles ventriculares disminuyen. Nos hablan todo de que está muy activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que además estimula la adrenalina. De tal manera que todo esto significa que se nos está escapando. A pesar de yo frenarlo, sigue activado. ¿Por qué sigue activado? Porque el paciente lo necesita, ¿de acuerdo? Los mecanismos adaptativos te hacen salir de una fase aguda. Esos pacientes que les da una dosis mínima de IECA y te hacen una insuficiencia renal franca y te hipotensa. Esos pacientes que cada vez que tocan los betabloqueantes se ponen fatal. Son pacientes que ya están muy justitos. Son pacientes que no puede frenar el sistema renina-angiotensina-aldosterona porque lo necesitan, ¿de acuerdo? Lo necesitan de una manera muy importante. No tolera IECA, dice, malo. No tolera betabloqueantes, dice, este paciente está mal, ¿de acuerdo? Tiene hiponatremia, este paciente está mal, ¿vale? Son datos funcionales. Causa de muerte, pues fijaros, la muerte súbita a la mitad, el empeoramiento a la otra mitad. ¿Cuándo ponemos un desfibrilador a un paciente de esto? Porque la muerte súbita no se elimina con fármacos antiarrítmicos. Ponemos muerte súbita a aquellos pacientes que estimamos que tienen mayor probabilidad de morirse de muerte súbita que de empeoramiento. Esto es difícil definirlo, pero imaginaros que tenemos a un paciente con disfunción ventricular severa y en clase funcional 4, ingresando por edema agudo de pulmón 3 veces al año. ¿Le vas a poner un desfibrilador? Probablemente no vas a condicionar su pronóstico. Este paciente es que se va a morir probablemente de otro día un empeoramiento, un día hace un edema agudo de pulmón franco, hace hipoxia, se bradicardiza y se muere. ¿A quién le vamos a poner un desfibrilador? A aquel paciente que está en una disfunción ventricular severa, que es joven, que puede llegar a un trasplante y que no está severamente afectado, ¿de acuerdo? Que no está severamente afectado. Ese paciente se puede morir de muerte súbita, pero casi que solo de muerte súbita. En esos pacientes es recomendable poner un desfibrilador. Disfunción ventricular severa sin una especial mala clase funcional, que se dice habitualmente con un pronóstico de vida superior.